Payasos de poca monta. Los maté y punto. Pero ustedes, sabiendo quién soy, aún así vinieron a buscar la muerte. No creo que el señor Minzy haya muerto a manos de un inútil como tú. Guandao, por muy fuerte que seas, ahora tu punto débil está en mis manos. ¿Qué vas a hacer? Espada, ven a mí. No sabes nada del verdadero poder. Gran Maestre. Ante su declaración de guerra, debo responder. Llévala de vuelta primero. ¿Y usted? Quiero preguntarle al alcalde de Mar Celestial. ¿Qué está pasando aquí? Bonita. Te atrapó el alcalde. Ahora verás de lo que soy capaz. Te tengo, bonita. ¿Quién eres y cómo entraste a la residencia del alcalde? Espada, ven a mí. Es la espada Xuanyuan. Eres el gran maestre del templo del dios marcial. Jane Chen, de la familia Ye, es mi esposa. Y justo ahora fue secuestrada por la secta de la muerte silenciosa. Tú, como alcalde de Mar Celestial, permitiste que la secta causara estragos en la ciudad. ¿Mereces morir o no? Señor, deme una oportunidad de compensarlo, se lo ruego. Estoy dispuesto a cooperar con el templo del dios marcial para hallar a la secta y honrar a los Ye hasta la cima del poder en esta ciudad. Señor, esta noche deseo ofrecer un banquete de bienvenida en su honor. Haré que toda la élite de Mar Celestial asista sin excepción para admirar su esplendor. Además, haré que la familia Ye ocupe el asiento principal de Mar Celestial en este banquete. Y de acuerdo, soportando habladurías durante 3 años. Entonces, en este banquete, podrá lucir la corona de Fénix que siempre le perteneció. La protagonista del banquete de esta noche será Jane Chen. Entiendo perfectamente. Esta noche no solo asistirá toda la élite de Mar Celestial, sino también los directores y estrellas más importantes de Grancia. Entonces, la señorita Ye se convertirá en la verdadera reina de Grancia. Cuídese, señor. Oye, ¿Chen está bien? Joven Chen, siéntese, siéntese. No, siéntese, por favor. Es usted muy amable. Gracias por su preocupación. Nuestra Chen, aunque todavía está inconsciente, ya la ha visto un médico y dijo que no es nada grave. Por cierto, ¿quién rescató a Chen? ¿Cómo es que no ha salido a dar la cara? Queremos agradecérselo. Joven Chen, ¿cómo dice eso? ¿No fue usted quien la rescató? Así es. Sí. ¡Qué cabeza la mía! Lo había olvidado. Mamá, papá. Alto ahí. ¿Cómo está Chen? ¿Qué vienes a hacer tú, inútil? Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Fui yo quien trajo a Chen de vuelta. Claro que vengo a ver cómo está. ¿Qué? ¿Tú rescataste a Chen? Así es. Déjate de cuentos. Chen fue rescatada por el joven Chen. Y además, si de verdad hubiera sido tú, ya habrías venido a presumir. No habrías esperado hasta ahora. Exacto. La tía tiene toda la razón. Guandao, le hiciste perder 3 años enteros a Chen. ¿Y todavía sigues pegado a ella? ¿Es que no tienes ni un poquito de vergüenza? Los asuntos de nuestra familia no son de tu incumbencia. Eres un inútil. Si no fuera por ti, Chen andaría afuera, soportando que la gente la señale. Eres un maldito pájaro de mal agüero. Y todavía te atreves a hablar mal del joven Chen. Lárgate ya. Estos 3 años he sido yo quien la ha ayudado en secreto. Con lo que es el mundo del espectáculo, si no fuera por mí. ¿Crees que habría llegado hasta donde está hoy? Guandao, Tampoco te pases de bocón. ni siquiera nuestra familia Chen. Se atrevería a decir que puede dominar Todo el mundo del espectáculo de Grancia. ¿Y tú? ¿Con qué? Eres peor que un insecto. Que tú no puedas lograrlo no significa que otros no puedan.
Tú, Cállate. deja de decir sandeces aquí. Lárgate. Aquí no eres bienvenido. Esta casa la compró Inchen. Soy su esposo. Me parece que no tienes ningún derecho a echarme. Si mi madre no tiene ese derecho, entonces, ¿yo sí lo tengo? ¿Qué acabas de decir? Wang Ao, creo que lo sabes muy bien en el fondo. Tú y yo estamos juntos solo por el acuerdo matrimonial que firmó mi abuelo. Mi madre tiene razón. Todos estos años. Sí has tenido un gran impacto en mi vida. No sé cuántas burlas he tenido que soportar. Pero jamás descargué mi enojo contigo. Si hubieras sido una persona con los pies en la tierra, tal vez. Aunque este matrimonio fuera un error. Habría podido aguantar un poco más. Pero no esperaba que hoy soltaras semejantes disparates. Wang Ao, estoy muy decepcionada de ti. Todo lo que acabo de decir es verdad. Y muy pronto se hará realidad. Y se hará realidad muy pronto. 3 años, Wang Ao. Esperé 3 años y no veo ni una pizca de esperanza. Déjame en paz, por favor. ¿No oíste? Lárgate ya. No te quedes ahí como una mosca, zumbando y molestando. ¿Tú? ¿Te atreves a golpearme? Joven Chen. Wang Ao, ¿te volviste loco? ¿No sabes que si ofendes al joven Chen en Ciudad Mar Celestial, no tendrás dónde esconderte? ¿Solo por él? Hoy te voy a dar una lección. Llegó el subcomandante Zan. ¿El subcomandante Zan? ¿El brazo derecho del alcalde? ¿Qué hace en nuestra casa? ¿A qué debo la visita del subcomandante Zan a la familia Ye? Señorita Ye, no es para tanto. Vengo por orden del alcalde. A invitarla, señorita Ye. Al banquete del Inxiao de esta noche. Aquí tiene la invitación. ¿El banquete de Ling Xiao? ¿Invitarme a mí? El banquete de esta noche fue organizado especialmente para usted por el alcalde. Irá toda la élite y estrellas. Y los directores también estarán presentes. Después de esta noche, la señorita Ye se convertirá en la reina de Grancia. Subcomandante Zan, ¿qué hice yo para merecer semejante favor del alcalde? Tu familia ya está criando un dragón. El éxito está cerca. El alcalde quiere que, al llegar a la cima, le echen una mano. Lo que el alcalde quiere es que, cuando tu familia llegue a la cima de la pirámide, le echen una mano. Joven Chen, ¿el alcalde está haciendo esto por ti? Naturalmente. Es probable que el alcalde haya notado las intenciones de mi familia Chen de ascender. ¿No me oíste, inútil? Lárgate ya mismo. ¡Qué descaro! Ayudante Zhang, ¿por qué actúa así? ¿Acaso creyeron que el talento excepcional del que hablaba era la familia Chen? ¿Quién sino los Chen merece ser llamado talento excepcional? Los Chen quizá tengan poder en Mar Celestial, pero en Grancia no son más que hormigas. Una gota en el océano. ¿Cómo iba el alcalde a fijarse en ellos? ¿Acaso ustedes, los Chen, se creen que están por encima del alcalde? No, no, para nada. Ayudante Zhang, por favor, aclárenos. Si no es la familia Chen, ¿quién más podría tener una relación tan estrecha con la familia Ye? El verdadero dragón de la familia Ye viene del templo del dios marcial. Ayudante Zan, ¿quiere decir que una gran figura del templo del dios marcial se fijó en mi hija menor? algo así? Ya les he entregado la invitación. No molestaré más. Vámonos. Ayudante Zan, que le vaya bien. ¿Qué te parece, Chen Fei? ¿Cómo se siente que te callen la boca? Cállate. Aunque el joven Chen no sea el verdadero dragón, no te da derecho a compararte con él. Wang Ao. Ya oíste muy claro lo que dijo el ayudante Zhang. Después de esta noche, tú y yo viviremos en dos mundos distintos. Pero fuimos marido y mujer. Espero que podamos separarnos en buenos términos. Hay 5 millones en esta tarjeta. Fírmalo y es tuya. ¿Así que crees que estos 3 años, yo, Wang Ao, solo valgo 5 millones? Esto es ella devolviéndote 5 millones. Si fuera yo, no te daría ni un centavo. ¿Qué? ¿Quieres subir el precio? ¿O crees que tu familia Chen puede andar pavoneándose frente a mí? Wang Ao, cállate. Estos 3 años. Si no fuera por ti, ¿cómo habría podido esforzarme tanto?
¿Y seguir estancada en tercera categoría? Ahora tengo esta oportunidad. No intentes ser un obstáculo en mi camino. Firma de una vez. Te lo digo claro. Si no fuera por mi apoyo en las sombras, con tu actuación tan mediocre, olvídate de tercera categoría, ni a la 30ª llegarías. Está bien. Ya que son tan confiados, les mostraré en qué se convertirá la familia Ye sin mí. ¿Y en qué te convertirás tú, Ye Kim Chen? Kim Chen. No escuches las tonterías de ese inútil. Mañana en la fiesta, haz un buen papel. Irán celebridades de todos los círculos. Yo también te acompañaré. Muchas gracias, joven Chen. Gran maestre, la familia ya se ha comportado con tanta insolencia. ¿Cancelamos la fiesta de esta noche? ¿Cancelarla? ¿Por qué habría que cancelarla? Al contrario, espero con ansias el encuentro de esta noche. Hermana Kim Chen, te envidio de verdad. Nada menos que una figura importante del templo del dios marcial se fijó en ti. Esta noche tienes que lucirte. Si más adelante surge la oportunidad. Tienes que ayudarme a mí también, ¿vale? Sin problema. Señor, no hacía falta que viniera tan temprano. El alcalde aún no llega. No importa. Por cierto, no reveles mi identidad. Entendido. Señor, Permítame presentarle. ella es la gran estrella triple de Gran Xia, Damini. Hola. Mucho gusto. Inchen. Dime, ¿Ese no es tu marido? ¿Cómo es que él está aquí? Inchen. ¿Cómo pudo entrar ese inútil? Y encima se ve tan tranquilo. Si el gran personaje del templo del dios marcial se entera, la oportunidad de esta noche se arruina. Wang Yao, ¿qué haces aquí? Señorita Ye, esto. Gerente Liu, esto es una negligencia suya. ¿Cómo es que Wang Yao entró a este salón? ¿Acaso usó mi nombre? ¿por qué tendría que usar tu nombre? Estoy aquí, por supuesto, porque fui invitado. Cena solo para la élite y estrellas. Solo los directores pueden entrar. Dices que tienes invitación. Es simplemente ridículo. Wang Yao, sé que mi divorcio contigo te dolió, pero sí por eso. Arruinas mi gran evento de hoy, te despreciaré aún más. Y te pondré completamente en mi contra. Señorita Ye, no sea tan arrogante. Gran maestre, ¿qué están haciendo estos dos? Señorita Ye, el señor Wang sí fue invitado. ¿En serio? ¿Ese inútil tiene invitación? Sácala, déjame verla. Gerente Liu, sé que lo haces por mí. Pero quiero decirte algo. Wang Yao y yo ya firmamos el divorcio. Él y yo ya no tenemos nada que ver. Así que no te preocupes por mí. Échalo de aquí. Gerente Liu, pensé que me presentarías a un joven de buena familia. Y resulta que es el yerno de la familia Ye. Si hubiera sabido, no le habría dado la mano. Si yo fuera tú, Me largaría de inmediato. sin hacer escándalo. Porque estando aquí, solo haces quedar mal a Inchen. ¿Te atreves a pegarme? Zhao Jie. Mira, se atrevió a pegarme. Déjame ver. Señorita Ye, este hombre es su esposo, ¿verdad? Xiaoi quedó así. Esta velada de hoy. Aunque la organizó el alcalde de Mar Celestial en su honor. Y aunque una figura poderosa del templo del dios marcial se fijó en usted. Tanta ostentación merece una explicación. ¿No le parece? Ya lo dije antes. Wang Yao y yo ya estamos divorciados. Lo que él haga ahora no tiene nada que ver conmigo. Entonces lo resolveré yo. Muy bien, adelante. Señor Zhao, es un malentendido, se lo juro. Gerente Liu, usted no es más que un perro faldero del alcalde Yuan. Mi familia Zhao es la primera de Mar Celestial. Incluso el alcalde Yuan trata a mi familia con todo respeto. ¿Y usted se atreve a detenerme? Señor Zhao, no es que quiera detenerlo. Sino que el señor Wang. Si fue invitado a la velada. A esta gala solo entra gente de dinero y poder. Si Wang Yao fuera solo el yerno mantenido de la familia Ye. Dudo que Yuan Dianzeng le hubiera enviado una invitación personal. ¿Acaso tiene otra identidad? ¿Tiene invitación? Que la muestre. Señor, sé que no quiere revelar su identidad. ¿Por qué no muestra la invitación y les tapa la boca?
con esta invitación falsa. Maldito yerno inútil. ¡Qué descarado! ¿A qué se refiere? Nuestras invitaciones tienen borde azul. Y la suya es dorada. ¿Y todavía dice que es auténtica? El yerno inútil de la familia Ye falsificó la invitación, y encima con borde dorado. ¿Quién se cree? ¿El gran personaje del templo del dios marcial? ¿Ya no tienes nada que decir? Rómpanle las piernas. Échenlo de aquí. Señor Zhao, señor Wan. Una palabra más y a ti también te rompen las piernas. No importa. Sigue tirando un escándalo. Yo le sigo el juego. A ver al final. ¿Quién es el que no sabe cómo terminar esto? Vaya, no saber terminar esto. Guardias, un momento. Señor Zhao. Si hoy realmente le rompen las piernas a Wang Ao, me temo que después no tendrá ni cómo ganarse la vida. Al fin y al cabo, él y yo fuimos esposos. Señor Zhao, por favor, tenga piedad. Con darle una lección es suficiente. Desde lejos se escucha que mi Zhao Jie está furiosa. ¿Quién será el descarado? ¿Qué se atrevió a molestar a mi Zhao Jie? Ah, eras tú, bueno para nada. Joven Chen, por favor interceda ante el señor Zhao. Wang Ao no. Y Chen, escuché que la persona del templo del dios marcial dijo que te preparará más de 10 estrellas de primer nivel, además del contrato como protagonista de la próxima película del director Zhang Mofi. Quiere convertirte en la máxima diva de Francia. Si insistes en proteger a este tipo, me temo que perderás hasta tu última oportunidad. ¿Quién lo diría? La persona del templo del dios marcial es tan generosa con la señorita Ye, con un despliegue tan lujoso. Seguro que la taquilla de 10.000 millones está garantizada. Ya hice todo lo que podía por ti, Wang Ao. Arregla tus asuntos por tu cuenta. Zhao Jie. Joven Chen. ¿Qué? ¿Acaso quieres protegerlo? ¿Protegerlo yo? ¡Qué broma! Solo tengo una pequeña petición. Miren, hagamos esto. Hoy ofendiste a mi Zhao Jie. Romperte las piernas es un hecho. Pero si limpias mis zapatos con la lengua, yo puedo interceder por ti ante Zhao Jie. Ah, joven Chen. Esa era tu idea. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ese favor sí puedo concedértelo. ¿Que te laman los zapatos? ¿Y tú quién te crees? Wang Ao, sabía que eras terco. Pero te lo digo claro, hoy vas a lamerlos quieras o no. Lo quieras o no, lo harás. Zhao Jie. Quiero pedir prestados a tus hombres. Wang Ao, sé que eres bueno peleando. ¿Pero de verdad crees que con eso basta? ¿De verdad crees que hoy? ¿Vas a poder salir de este salón? Joven Chen. Piense bien lo que dice antes de que esto llegue a un punto sin retorno. Gerente Liu, que le ha dado este inútil. ¿Para qué lo defienda tanto? Me gustaría saber cómo piensa explicarle esto al alcalde cuando llegue. Retírese. Esta gente se atrevió a provocar al gran maestre hasta el límite. Las fuerzas de esta ciudad Parece necesitar una reorganización. Así que fuiste tú quien dijo que no saldría de aquí, ¿verdad? Dijiste que ya llegó el inútil. Uno tras otro vinieron a aplastar a las dos grandes familias de Mar Celestial. Romperte las piernas fue misericordia. Agradécelo. Dime, ¿no mereces morir? Sí, lo merezco. Bien. Entonces mátate tú mismo. Lo que digo es que tú mereces morir. ¿Estás buscando la muerte? Si mal no recuerdo. El templo del dios marcial prohíbe portar armas. Bien. Supongo que nadie aquí dirá nada, ¿verdad? El joven Chen bromea. Lo que ha hecho hoy es defender el honor de nuestra élite. Nadie aquí lo divulgará. Así es, joven Chen. Este muchacho ha provocado a toda la élite de Mar Celestial. Debe matarlo para hacer justicia. ¿Lo ves? Es la voluntad de todos. Tú mereces morir. Ha llegado la general Ziruo. ¿La general Ziruo? ¿La del templo del dios marcial? Además de los generales del templo, ¿quién más se atrevería a autoproclamarse así? Si ella ha venido, tan misteriosa como aquel hombre, ¿no significa eso que quien se fijó en Ye Qingchen fue el gran maestre del templo? Saludamos a la general Ziruo y al gran maestre. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede este inútil ser el gran maestre del templo? Y yo que hace un momento quise romperle las piernas al gran maestre. Esta gente de Mar Celestial no deja de provocar. Al gran maestre. ¿Desea que reorganice la ciudad? Me pediste arrodillarme y lamer tus zapatos. Me insultaste y me apuntaste a la cabeza. ¿Qué crimen es ese? Muerte por 1000 cortes y exterminio de las 9 generaciones. Imposible, absolutamente imposible. ¿El gran maestre del templo? Seguro es un actor que contrataron. Exacto. ¿Cómo podría el gran maestre llevar 3 años viviendo como yerno de la familia Ye? El dios de la guerra Ziruo aparece y desaparece sin dejar rastro. Casi nadie conoce su verdadero rostro. Si contrataran a un actor, quizás sí lograrían engañar a todos. ¿Inútil? ¿Cómo te atreves a suplantar al gran maestre? ¿Apuntarle con un arma al gran maestre? Estás cavando tu propia tumba.
Si tú eres el gran maestre, entonces yo soy el rey de Gran Xia. Maldito inútil. ¿No decías que eras el gran maestre? ¿No decías que tu poder era descomunal? ¿Y bien? Te apunto con un arma y ya no te atreves a moverte. No me muevo no porque no me atreva, sino porque me pareces despreciable. Estás firmando tu sentencia de muerte. Ni siquiera tienes balas. Esto es imposible. ¿Y cómo piensas matarme? Estás muerto. Este yerno inútil no solo se hizo pasar por el gran maestre, sino que además le rompió todos los dientes al joven de la familia Chen. Es una osadía sin límites. Ni siquiera la señorita Ye. Por más que goce del favor de esa persona, temo que se verá arrastrada por este escándalo. Bueno, ¿ya terminaste contigo? Si sigues así, no solo tú, incluso mi familia Ye. No podrá librarse de la culpa. Bueno, si te vas ahora mismo. Aún puedo interceder por ti. Yo soy el rey. No necesito la protección de nadie. Estás loco. Eres un demente. Yo, Jane Chen, te entregué 3 años de vida. He estado completamente ciega. Esa frase me corresponde a mí. Yo fui el ciego. Todo esto lo había preparado para ti. Y ahora tú, con tus propias manos, lo has destruido todo. Ya no es tuyo. ¿Qué clase de reina eres? Y esta corona de Fénix, tú no la mereces en absoluto. ¿Y esa basura de la élite de la Torre Dorada? No vale una mierda. Aquí estoy, de pie. ¿Quién se atreve a matarme? Eso lo preparó el alcalde Yuan para la señorita Ye y para aquel gran señor. Nunca pensé que en mi vida ver destrozar el salón. Estamos perdidos. Todo está perdido. Lo arruinaste. Si el templo se enfurece, dejará de existir. Si el templo estalla en cólera, arrastrados a la desgracia, debí no haber venido nunca. Si no quieren represalias del templo, hagan que este marido inútil, RR, se suicide como disculpa. Wang Ao, ¿acaso no piensas pagar con tu muerte? ¿O es que quieres que todos muramos contigo? Esa frase, saliendo de tu boca, suena especialmente retorcida. Nunca debí haberte salvado. ¿A estas alturas sigues fanfarroneando? Dices que me salvaste. ¿Dónde están las pruebas? No hacen falta pruebas. Hoy lo vi con mis propios ojos. Fue Wang Ao quien te salvó. Es la señorita de la familia Nangong de la capital. ¿Nangon Sue? ¿Qué viene a hacer la señorita Nangong? ¿Habrá venido a asistir al banquete? Jane Chen, tienes razón. No está mal de físico, pero es demasiado ingenua. Te saco de aquí. No podrás llevártela. Ni siquiera la familia Nangong podrá. Él es un criminal ante el templo del dios marcial. La familia Nangong tendrá cierto poder, pero comparada con el templo del dios marcial, sigue estando a años luz. Wang Ao cree que, con el respaldo de la familia Nangong, puede armar un escándalo en el banquete celestial. Pero en realidad, está poniendo a la familia Nangong en la mira. Señorita, es del templo. Si lo ofenden, suéltame. Agradezco tu intención, pero ya lo dije. No necesito la protección de nadie. ¿Cuánto falta para que lleguen? Llegarán en menos de 3 minutos. Bien. Les demostraré que el templo del dios marcial no puede hacerme nada. Señorita, este hijo repudiado de la familia Wang es un arrogante. ¿Por qué insiste en arrastrar a la familia Nangong a esto? Deje que se pudra solo. ¿Prefieres que, de ahora en adelante, tú tomes las decisiones por la familia Nangong? No me atrevería. Solo me preocupa el templo del dios marcial. Wang Ao, ¿qué demonios pretendes? Aunque tengas habilidades de dios de la guerra, provocaste nada menos que al templo del dios marcial. Si aquel de verdad se molesta, aunque tuvieras 10 vidas, no te alcanzarían para lamentarlo. Si de verdad llega a enfrentarse con el templo del dios marcial, saca a Wang Ao de aquí de inmediato, señorita. Del templo marcial llegó el dios de la guerra. Es nada menos que el dios de la guerra del dragón azul. Es alguien que está solo por debajo de una persona, y por encima de miles en el templo del dios marcial. ¿Acaso el que se fijó en la señorita Ye es realmente aquel? Ay, espero que lo que acaba de pasar no haga pagar a todos los presentes. De lo contrario, Wang Ao, han llegado el dios de la guerra del dragón azul y el alcalde. ¿Ya te arrepentiste? ¿Arrepentirme? ¿Y por qué me arrepentiría, Ciruo? Hoy me quedo aquí sentado, a ver cómo tu famoso alcalde Yuan y el tal señor dragón azul me castigan. ¿Acaso pasó algo en esta cena? ¿Por qué están todos amontonados aquí? No me digan que alguien armó un escándalo. ¿En el banquete que preparé como alcalde? Hazte a un lado. En media hora no sueltas ni una palabra.
Avergüenzas al dios de la guerra. Fuera. Saludos al dios de la guerra del dragón azul y al señor alcalde. Zhao Hongchun, tú dime. ¿Qué está pasando aquí? Señor alcalde. El que arruinó la cena de hoy. Y golpeó al joven Chen es la misma persona. ¿Insolencia? ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió a tanto? Fue el yerno inútil de la familia Ye. Wang Ao, yo ya te lo había advertido. No quisiste escuchar. Ahora, el señor dragón azul y el señor alcalde no te van a perdonar. Mejor compórtate como un hombre. Y hazte cargo de todo esto tú solo. Ah, sí, Yuan Tianzen. Yo y yo. Dios de la guerra del dragón azul, señor alcalde. Aunque Wang Ao es mi ex esposo, jamás crucé esa línea con él. Sigo intacta. No se contengan. Y castíguenlo directamente. ¿Qué está tramando este señor? Si digo algo mal. ¿Perderé la cabeza? Lo del castigo, mejor dejarlo para después. Además, así evitamos que esta gentuza arruine el ánimo de todos. Dios de la guerra del dragón azul, ¿cuándo llegará el gran maestre? El gran maestre. El gran maestre no vendrá. ¿Qué? ¿No se suponía que este banquete celestial estaba preparado para el gran maestre? ¿No será que, después del escándalo de Wang Ao, el gran maestre decidió no venir? Seguro que mi exmarido arruinó el ánimo del gran maestre. Por eso no vino. Les ruego a ustedes dos que actúen. Por favor, gran general dragón azul, actúe. General dragón azul. Wang Ao habló de más, es cierto, pero tuvo sus razones. Gran general dragón azul. Por consideración a la familia Nangong, ¿podría perdonarle la vida? ¿Qué diablos está tramando el gran maestre? Si hubiera sabido esto, no habría venido hoy. Si el gran general dragón azul no dice nada. Lo tomaré como un sí. Gracias. Vámonos ya. ¡Alto! ¿Ofenderá al templo marcial? ¿Por semejante inútil? ¿Vale la pena? Ya que la señorita Ye no lo quiere, ¿para qué destruirlo? Ya que llegamos a este punto, te daré un consejo de buena fe. Ahora solo gozas del favor del gran maestre. Si quieres darme lecciones, tendrás que convertirte en la verdadera señora del gran maestre. Hasta entonces, cállate. Vámonos. Señor Dragón Azul, ¿Va a dejarlos ir así nomás? tranquilo. Quien ofende al gran maestre jamás termina bien, señor alcalde. La protagonista de mi película. Es que el gran maestre Ye Qingchen. Ya todo terminó. Siendo así, ya no necesito seguir adulando a la familia Ye. Lo hablamos luego. Por favor. Se suponía que era una superproducción. ¿Cómo es que se canceló? ¿Por qué siento que la familia Ye ha caído en desgracia? Maldito Wang Ao, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ya estaría cortando la cinta con el gran maestre. Oye, Entendido. salgo ahora mismo hacia la capital. Gran maestre, sabía que no me habías abandonado. Wang Ao, sé que eres hábil peleando. ¿Sabes que provocaste al templo del dios marcial? Son la fuerza más poderosa de este mundo. Por suerte llegué a tiempo. Si no, ese dios probablemente te habría aniquilado ahí mismo. En realidad no tenías por qué venir. Mi señorita te salvó la vida. ¿Y aún dices eso? En mi opinión, te habrían hecho un favor eliminándote. Si no fuera por el compromiso que tenemos, ni me molestaría en ayudarte. Por cierto, prepárate. En unos días me acompañarás al banquete del gran maestre. Espero que puedas aclarar el malentendido de hoy. ¿Qué dijiste? La secta mortuoria anda suelta. El gran maestre dará un banquete. E invitará a personalidades de todas partes para discutir cómo exterminar a los remanentes de la secta de la muerte silenciosa. La familia Nangong también está invitada. Tú irás conmigo. Espero que en el banquete seas más discreto y no vuelvas a alborotar todo. ¿Desde cuándo dije yo que daría un banquete? ¿Cómo puedes ser tan necio? Ten esto. Me quedaré unos días más aquí. Cuando lo pienses bien, llámame. Levántate. Gran maestre, en el banquete hace un momento. ¿Por qué no reveló su identidad? Ya no hay razón para seguir en esta ciudad. Revelé mi identidad para ayudar a la familia Ye. A llegar a la cima, pero ya no es necesario. Por cierto, gran maestre, tengo algo más que informarle. Anteayer recibí una invitación. Me invitaron Lo invitaron a usted a un banquete para eliminar. a la secta de la muerte silenciosa. ¿Cómo sabe, gran maestre? Nangong Sue me lo acaba de contar. Lo que no sé es qué familia de la capital lo organiza. ¿Y quién se hace pasar por el gran maestre?
Usted también lo conoce. Ah, sí. Wang Xin, de la familia Wang de la capital. ¿Wan Xin? Vaya, mi querido primo sí que tiene agallas. ¿Han investigado su relación con la secta de la muerte silenciosa? Aún se está investigando, pero esto es sospechoso. Hacerse pasar por el gran maestre. Es un delito que se castiga con la ejecución de las 9 generaciones. Si no tuviera un plan de respaldo. Jamás se atrevería. Ese primo mío nunca fue alguien simple desde pequeño. Es muy calculador. Cuando me expulsaron de la familia, él también tuvo mucho que ver. Pero si está relacionado con la secta de la muerte silenciosa, entonces no me culpes por ignorar. Nuestros lazos de sangre. Gran maestre, recibimos un aviso. Ye Qingchen recibió una invitación de la familia Wang. Y ya viajó a la capital. Parece que este banquete va dirigido contra mí. Joven amo, la familia Ye de Mar Celestial. Ye Qingchen ha llegado. Háganla pasar. Es joven y apuesto el gran maestre. Y además, heredero de la familia Wang de la capital. Señorita Ye, no tiene por qué estar tan tensa. Gran maestre, ¿puedo saber para qué me ha llamado? La señorita Ye debería saberlo bien. Hace mucho que me siento atraído por usted, ¿no es así? Dentro de 3 días ofreceré un banquete. El tema será condenar a la secta. Ese día anunciaré públicamente que usted es mi mujer. Gran maestre, no sé si merezco tanto honor. ¿Acaso no deseas la corona de Fénix que tejí personalmente para ti? No. Qingchen no se atrevería. No quise decir eso. En el banquete continuaré cumpliendo la promesa que dejé pendiente en Mar Celestial. En ese momento anunciaré que te impulsaré, señorita Ye. Serás la reina más deslumbrante. Muchas gracias, gran maestre. Pero, señorita Ye, ¿no cree que debería mostrar un poco de gratitud? Wang Gao, déjame probar el sabor de esta gran estrella que será mi esposa. Wang, ¿recuerdas todo lo que dije antes? Lo recuerdo. Robin, Los invitados de este banquete no se comparan en rango ni estatus con los de la fiesta de Mar Celestial. Y una vez que entres hoy, representarás a la familia Nangong. No puedes cometer ni el más mínimo error. tranquila, lo tengo todo claro. Vamos. Fuimos invitados al banquete. Por favor. Él está conmigo. Disculpe, señor. Sin invitación, nadie entra. Wan Xin te mandó a hacer esto, ¿verdad? Señor, ¿qué dice? No le entiendo. Le pido que coopere con mi trabajo. Wang Xin, tus métodos son un poco... Infantiles, ¿no? ¿Y si insisto en entrar? Ja. Chico, eres ridículo. Este es un banquete del templo del dios marcial. Ni en toda Gancia. Ni en el mundo entero hay quien se atreva a irrumpir aquí. No lo veo. Quiero intentarlo. Wang Gao, prométeme que no vas a causar problemas. Yo no empecé. Él me provocó. No te preocupes. Yo lo resuelvo. Hola, soy Nangong Sue, de la familia Nangong. Él es mi prometido. El viaje fue muy apresurado. Y no tuvimos tiempo de pedir las invitaciones. ¿Podría hacernos el favor? La familia Nangong es una de las 3 grandes de la capital. Creo que... Señorita Nangong, en esta tarjeta debe haber bastante dinero, ¿no? Solo 2 millones. Una pequeña muestra de agradecimiento. Sí, Dragon. ¿Está dudando de mi ética profesional? Hoy no lo dejo entrar. A ver qué pueden hacerme. Tú. ¿Ves? Con gente así no se puede razonar. Déjame a mí. Quiero ver si puedo entrar o no. Quiero ver qué puedes hacerme. Niñato. ¿Te atreves a pegarme? Te lo advierto. Hoy aquí se celebra el banquete Del templo del dios marcial. Lo que has hecho es una provocación. ¿Qué al templo del dios marcial? Te digo una cosa, Wan Xin no representa al templo del dios marcial. Y tú tampoco. Así que quiero ver qué pasa si entro. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Hay un intruso en el salón. Wang Gao, prométeme que no harás ninguna locura. Si Wang Xin invitó a todas las celebridades, no se atreverá a ponerme la mano encima aquí. Tranquila. Espérame un momento. Tengo algo que hacer. ¿Dónde está? ¿Me estás hablando a mí?
Pues claro, ¿a quién más? Mi familia Nangong fue invitada a este banquete. Por muy poderoso que sea el templo del dios marcial. No es asunto tuyo, simple guardia. Venid a darme órdenes. Vamos. Seguro que fue a la trastienda. Wang Gao, esta vez, ¿cómo piensas salir de esta? Joven amo, todas las celebridades de Grancia ya están en el salón. Bien, entiendo. Wan Xin, somos como hermanos. No dejarme ni entrar al banquete, ¿no te parece feo? Primo, no entiendo de qué me hablas. Si hubieras podido llegar a este banquete. Seguro habrías deslumbrado a todos. Te habría recibido con los brazos abiertos. Seguro que está aquí. Gran maestre, no sabía que estaba usted aquí. ¿Qué sucede? Es él. Está causando problemas y se coló en el salón del banquete. Vine a arrestarlo. Dices que él... Él es el joven amo de la familia Wan. ¿Y dices que está causando problemas? Gran maestre, no sabía de su identidad. Gran maestre, un perro que no reconoce a su amo no sirve para nada. Hermano mayor, ¿quedas satisfecho con esto? Wan Xin, por lo visto en estos años. Has formado a mucha gente leal. Ja ja ja. Aún estoy muy lejos de mi primo. Después de todo, mi primo es el gran maestre del templo del dios marcial. Wan Xin. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Nada. Solo quiero ayudar a mi primo a aliviar algunas preocupaciones. Aniquilar a la secta de la muerte silenciosa. Ah, sí. Mi primo va y viene sin descanso por Grancia. Trabajando día y noche por el pueblo. Yo, como su primo, ¿no debería aportar también mi granito de arena? Pero, ¿cómo es que escuché? ¿Qué es Aye Kim Chen? ¿Pasó primero por tu casa? Claro. Como era de esperarse, nada se le escapa a mi primo. Ah, sí, es Aye Kim Chen. Aunque es una celebridad de tercera. En belleza no tiene nada que envidiarle a las de primera. Ah, cierto. Además, era su primera vez. Tuve que enseñarle muchas cosas. No te imaginas lo excitante que fue. Estás buscando la muerte. Primo, no te enojes tan rápido. Tú y Aye Kim Chen ya están divorciados, ¿no? Tú tienes tus opciones. Y ella también tiene las suyas. Y su opción es convertirse en la gran diva de Grancia. Y tú, que estuviste 3 años en la familia Ye, nunca la ayudaste a llegar a esa posición. Yo soy diferente. Después de este banquete, la ayudaré a convertirse en la superestrella de Grancia. Así que, primo, cada quien debe tomar sus propias decisiones. Recuerdo que tú y ella En aquel banquete en Mar Celestial, terminaron en malos términos, ¿no? primo, nosotros somos hermanos. No irás a hacerme algo por una mujer. ¿Verdad? Ah, cierto. Es Aye Kim Chen. Debe estar a punto de llegar al salón del banquete. Si no me crees, primo, Puedes ir a preguntarle tú mismo. Si ella no quiere. yo no la obligaré. Ah, y otra cosa. ¿Cómo era que gritaba esa Ye Kim Chen? Más fuerte, gran maestre. Primo, mira qué memoria la mía. Casi pensó que yo era. El verdadero gran maestre del templo del dios marcial. Primo, parece que estos 3 años Como yerno en la familia Ye. han desgastado mucho tu filo. Pero ahora yo, tu primo, estoy igual que tú. Ya he alcanzado el reino de la trascendencia. Ahora no puedes matarme. He hablado mucho contigo, primo. El banquete está por comenzar. Así que te dejo por ahora. Permiso. El reino sagrado. Wan Xin. Más te vale no tener vínculos con la secta de la muerte silenciosa. Porque si no... ¿Tus manos? No importa. Por muy fuerte que sea Wang Gao, sigue siendo un solo hombre. Cuando haya desmantelado por completo su templo del dios marcial, ¿de qué le servirá su poder? Además... Desde ese momento, yo seré la figura más admirada de Grancia.
El gran maestre del templo del dios marcial. ¿Ese es el gran maestre del templo del dios marcial? ¡Qué joven! No es solamente el gran maestre del templo del dios marcial. También es el heredero de la familia Guan de la capital. Con esa doble identidad, no solo en Gran Xia, sino en todo el mundo, no habrá nadie que esté por encima de su autoridad. Gran maestre. Vamos, te acompaño al escenario. Está bien. Esa debe ser la señora del gran maestre. Ye Qingchen. Tenía entendido que era una mujer casada. ¿Qué esté con el gran maestre del templo del dios marcial? No será. Será difícil de explicar. ¿Fuiste a buscarlo hace un momento? ¿Entonces ya resolviste el conflicto con el templo del dios marcial? El templo del dios marcial. Claro, tú y Wan Xin. Son primos, después de todo. Entre familia. No hay nudo que no se pueda desatar. Solo después de saber que el gran maestre del templo del dios marcial es de la familia Wan, entendí. ¿Por qué actuaste así? Si es con el templo del dios marcial, el conflicto apenas comienza. Bienvenidos al banquete. Brindo por todos ustedes. Por el gran maestre. Seguro que todos ya saben. El motivo de este banquete. No se preocupe, gran maestre. Se han atrevido a reaparecer. Por eso nosotros lo apoyaremos con todo esta vez, gran maestre. Hoy acabaremos con la secta. La secta es el mal número 1. No dejaremos ni rastro de ellos. Escuchen todos. La aniquilación la dejamos para hoy. En realidad, hoy hay otro asunto que quiero anunciarles. Inchen y yo nos enamoramos a primera vista. Por eso, pienso invertir 10.000 millones para impulsar a Inchen. Será la mayor estrella de Gran Xia. Esta Ye Qingchen de la familia Ye de Mar Celestial. ¿Qué suerte tan enorme tiene de ganarse semejante favor del gran maestre? Si el gran maestre lo dice así, es que hay buenas noticias. ¿Y cuándo? ¿Podrá invitarnos a todos a la celebración? Pues yo me opongo. ¿Y ese quién es? ¿Cómo se atreve a contradecir abiertamente al gran maestre? Oye, cállate un momento. Es el heredero repudiado de la antigua familia Wan. Solo que ahora es primo del gran maestre, nada más. Primo, si tienes algo que decir, dilo. Que todos lo escuchen. De acuerdo. Señores, Ye Qingchen es mi exesposa. Aunque ya estamos divorciados. Lo que está haciendo Wan Xin va contra la moral. Yo me opongo. ¿Esto? ¿Esta Ye Qingchen era la esposa de este don nadie? Esto se pone interesante. Solo que, Él no es más que un heredero repudiado. ¿cómo se atreve? ¿A enfrentarse al ilustre gran maestre del templo del dios marcial? ¿Acaso no teme que lo eliminen de este mundo? Bueno, ya basta. Me arruinaste 3 años de vida. ¿Acaso quieres arruinarme para siempre? Ye Qingchen, ¿de verdad crees que quiere casarse contigo porque te admira? ¿Y si no? Ilustre gran maestre, heredero Wan. ¿Qué otra cosa podría querer de mí? Inchen, parece que mi primo me tiene un malentendido muy grande. Gran maestre, no le haga caso. Ese Wan Ao vivió 3 años en la familia Ye. Su caraña. La conozco mejor que nadie. Solo es de esos que lo que no pueden tener, lo destruyen. Ja, ja, ja. Aunque seas de la familia Wan, hace mucho que Te expulsaron de la familia. que hoy puedas estar aquí, en este banquete. Ya es el mayor honor de tu miserable vida. Además, escucha bien, la señorita Ye no tiene nada que ver contigo. Y aunque lo tuviera, ahora es la mujer que el gran maestre ha elegido. Eso ya es, para ti y para la señorita Ye, el privilegio más grande de toda su vida. ¿Y aún te atreves a quedarte ahí, con ese descaro, provocando a nuestro gran maestre? ¿No temes que, en un arrebato de furia, te ejecute aquí mismo? Así es. Para el gran maestre, si no fuera por ese lazo de sangre, no serías más que un insecto al que cualquiera. Puede aplastar a su antojo. Y todavía te atreves a causar problemas. Gran maestre, yo me ofrezco. Gran maestre, yo también me ofrezco a acabar con este bocazas. ¿De verdad creen ¿Que este Wan Xin es el gran maestre del templo del dios marcial? Si el joven Wan no lo es, ¿acaso lo eres tú, desechado? Exacto. Ja, 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 esto es el colmo del ridículo. Solo te escudas en ese mínimo lazo de sangre con el gran maestre.
para vociferar aquí. Si no fuera por la misericordia del Gran Maestre, Solo por el delito de suplantar su identidad, ya te habrían ejecutado 100 veces. Wang Gao, ya basta. No hagas una escena. Ya que todos creen que Wang Xin es el gran maestre del templo del dios marcial, ¿por qué no? ¿Le pedimos que muestre la insignia del templo? Gran maestre, si insiste en morir, ¿por qué no complacerlo? Saque el anillo del dios marcial. Muéstreselo. Gran Maestre, después de que este inútil vea el anillo del dios marcial, Yo mismo acabaré con este sinvergüenza por usted. Para ser honesto, perdí mi anillo del dios marcial hace 3 años. ¿Lo perdiste? ¿Lo perdiste? ¿O será que no lo tienes? Primo, ¿qué estás insinuando? Tú no lo tienes. Yo sí. ¿Qué? Entonces Wang Gao es el verdadero gran maestre del templo del dios marcial. ¿Qué? ¿Cómo es que el anillo del dios marcial está en manos de ese desgraciado? ¿Acaso todo lo que dijo Wang Gao era verdad? el anillo está en su poder. ¿Entonces Wang Xin nos ha estado mintiendo? ¡Qué espectáculo! Esto es realmente fascinante. Todos ustedes han sido engañados por este Wang Gao. Joven Wang, ¿qué quiere decir con eso? Como dije antes, mi anillo del dios marcial. Lo perdí hace 3 años. En ese entonces jamás sospeché de mi querido primo. Pero él no pudo contenerse. Y se delató solito. Ah, entonces lo que insinúa es que usted es el verdadero gran maestre y él le robó el anillo. Exacto. Sí, debe ser eso. Es imposible que él sea. Seguro le robó el anillo al gran maestre. Wang Gao, maldito inútil. No solo te dices que sacó el gran maestre, Sino que además le robaste el anillo del dios marcial. Jane Chen. Eres un caso perdido. Lo que pasa es que crees que el gran maestre valora su lazo de sangre contigo y no se atreverá a tocarte. Gran maestre, la familia Ye Qingcheng. Deseamos ejecutar a este sinvergüenza. Ye Qingcheng es la exesposa de Wang Gao. Incluso ella dice que Wang Gao no es el gran maestre. Entonces Wang Gao definitivamente no puede serlo. Debo tomar partido ya mismo, o todos los beneficios se los llevará la familia Ye de Mar Celestial. Gran maestre, la familia Su de la capital ofrece acabar con este traidor. La secta del trueno también quiere acabar con él. Secta del alma arrebatada. Agradezco su intención, pero mi primo no quería que yo demostrara que soy el gran maestre del templo del dios marcial. Pues es muy sencillo. ¿Puede probar su identidad sin el anillo? Exacto. Ha llegado el general Dragón Azul. El general dragón azul solo está por debajo de 1. Y por encima de miles. Mi secta del trueno. Aunque solo lo ha visto una vez. Estoy seguro de que es él en persona. Dragón Azul saluda al gran maestre. Primo, ahora puedo demostrar que soy el gran maestre del templo del dios marcial. Dragón azul. Tú. Wang Gao, aunque tienes lazos de sangre con el gran maestre, suplantar al gran maestre del templo del dios marcial Es un crimen imperdonable. Si no, ya habrías perdido la cabeza. Te aconsejo Que te cuides mucho. Ja ja ja. Primo, ¿tienes algo más que decir? Ya que el general Dragón Azul ha confirmado que Wang Xin es el gran maestre del templo del Dragón Azul. Esta farsa debe terminar. Exacto. Aunque el general dragón azul es una figura muy misteriosa, es alguien muy cercano al gran maestre del templo del dios marcial. Así que lo que dice no puede ser mentira. Entonces la verdad ha salido a la luz. Este Wang Gao es un farsante de pies a cabeza. Si no hay nada más que decir, entonces el trono del gran maestre será ocupado por mí. Le rendimos honores, gran maestre. Pueden levantarse. Por cierto, según la información que recibí, mi primo estaría en la secta de la muerte silenciosa. ¿Qué? Este don nadie es miembro de la secta del silencio mortal. Yo pensaba darle otra oportunidad. Pero tuvo el descaro de venir a este gran salón a hacerse pasar por mí. Díganme, en su opinión, ¿cómo deberíamos manejar este asunto? ¿Mátenlo? Un remanente de la secta de la muerte silenciosa. No podemos dejarlo con vida. Su Alteza considera los lazos de sangre, pero algunos no lo valoran. En mi opinión, mejor ejecútenlo. Mátenlo. Deténganse. Señorita Nangón, ¿protege a este remanente? Esa secta es maligna. Su familia Nangón podrá ser una de las más poderosas de Grancia, pero si pretende salvar a este remanente para enfrentarse a todas las fuerzas justas de Grancia, Sueña despierta. Y el templo del dios marcial
ha condenado a muerte. Gran maestre, yo confío en Wang Gao. Él no puede ser un remanente de la secta de la muerte silenciosa. Hay un malentendido. Se lo ruego, gran maestre. A la familia Nangong le perdone la vida. Señorita Nangong, está diciendo que la familia Nangong responde. ¿Por qué mi primo no pertenece a la secta de la muerte silenciosa? Sí, esta chica tonta, por mí. Se atreve a ofender abiertamente a tantas fuerzas de Granxia. Gran maestre, no le crea. Ella y ese Wang Gao son tal para cual. Antes, en Ciudad Mar Celestial. ¿Ella ya lo defendió? Dijo que Wang Gao era su prometido. Y además abofeteó públicamente al templo del dios marcial. El guerrero dragón azul estaba presente en ese momento. Guerrero dragón azul, ¿es cierto eso? Así es. Señorita Nangong, si es así, me temo que nadie creerá en el aval de la familia Nangong. Señorita Nangong, usted misma dijo antes que yo, Ye Qingchen, no tenía derecho a darle órdenes a menos que fuera la señora del gran maestre. Pues bien, ahora le pregunto. ¿Tengo o no tengo ese derecho? Señorita Nangong, si de verdad quiere salvar a mi primo. Tengo una solución que beneficia a ambas partes. Hable, gran maestre. Señorita Nangong, Si no me falla la memoria, la familia Nangong tiene una alianza matrimonial con la familia Wang. No he dicho nombre alguno. ¿A quién de la familia Wang me refiero? gran maestre, ¿qué está insinuando? La secta mortal silenciosa resurge. Seguramente ha obtenido algún tipo de ventaja o recurso. Y ustedes, la familia Nangong, como familia prominente de Granxia, si se unen en alianza matrimonial con mi familia Wang, nuestra chance de acabar con la secta. ¿No aumentarían considerablemente? ¿Qué? Gran maestre, si Nangong Sue se convierte en la señora del gran maestre, ¿entonces yo qué soy? Inchen, todo esto es por el bien del pueblo. Confío en que puedes comprenderlo, ¿verdad? Señorita Nangong. ¿Qué opina usted? Gran maestre, yo. Señorita Nangong, si no me falla la memoria. La alianza es con los Wang, y este primo. Fue expulsado de la familia Wang hace 3 años. En otras palabras, ya no es parte de nuestra familia. Así que el único que puede desposarla Soy yo, Wang Xin. es más. Todos los presentes en este salón, ¿no son acaso leales defensores del bien común? Ante la amenaza de la secta, su familia. Siendo una de las más poderosas de Granxia. ¿No debería dar un paso al frente? Años atrás lo di todo. Y aún así no pude aniquilarla. Basta para lo difícil que es enfrentar a esa secta. ¿Yo? Señorita Nangong, aunque mi familia no se compara con la suya, ya que el gran maestre ha sido tan claro, si usted sigue negándose, me temo que no habrá forma de justificarlo. Exacto, señorita Nangong. La intención del gran maestre es más que clara. Si quiere conservar a este remanente con vida, No le queda más que aceptar la alianza. ya he sido muy claro hace un momento. Mi unión con usted es solo para exterminar a la secta. Al vencerla, Podré devolverle su libertad en cualquier momento. No tienes por qué escucharlo. Wang Gao. Señorita Nangong, esto es para salvarle la vida. ¿De verdad crees que no me atrevo a matarte? Gran maestre, no hace falta decir más. Acepto. Bien. Yo, el gran maestre, declaro que la fecha de mi boda con Nangong Sue, Será en 3 días, tras el banquete. yo mismo lideraré la campaña. Para aniquilar a la secta de la muerte silenciosa. Primo, ya te lo dije antes, lo que es tuyo, yo lo voy a recuperar. Pieza por pieza. Wang Xin, ¿Insolente? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al gran maestre? King Lon, Ya le prometí. a la señorita Nangong que no volvería a molestar a mi primo. ¿Qué estás haciendo? Reconozco mi error. Ah, cierto. Así que esto ya volvió a su legítimo dueño. Te escupo, payaso de poca monta. Con lo que eres, un don nadie, y quieres pelearle el trono al gran maestre. Es un sueño ridículo. Wang Gao, ¿ahora estás satisfecho? Si no fuera porque viniste a armar este escándalo hoy, no tendría que casarme con alguien que no quiero. ¿Alguien que no quieres? espera un momento. ¿Y ahora qué quieres? Tranquilo, no voy a permitir que Te cases con alguien a quien no amas. Wang Gao, despierta de una vez. Ahora Wang Xin no solo es el heredero de la familia Wang, sino también el gran maestre del templo del dios marcial. Ni yo,
Ni siquiera toda la familia Nangon puede atreverse a desobedecer su voluntad. Tú mismo lo viste. No solo Wang Xin, incluso el general Qinglong que lo acompaña. Es alguien a quien no puedes enfrentar. Ya que ahora fuiste expulsado de la familia Wang, no sueñes con volver a pelear por su poder. En este juego de poder, ya estás eliminado. Esta tarjeta tiene 100 millones. Te asegura el resto de tu vida sin preocupaciones. Tómala y vete de la capital. Solo si sales del territorio de Wang Xin. Él podría dejarte con vida. Y yo haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte. Wang Gao, espero que de verdad escuches lo que te digo. Adiós. Wang Xin. Gran maestre, le ruego que me perdone. Hiciste lo correcto. Lo que te pedí investigar. ¿Cómo va? Todo es como el gran maestre pidió. Este Wang Xin es, en efecto, un remanente de la secta de la muerte silenciosa. Vaya, tengo un hermanito encantador. ¿Cómo están las fuerzas en Granxia? Solo queda una pequeña parte. La mayoría está en manos de Wang Xin. Gran maestre, ¿quiere cerrar la red ahora? Parece que Wang Xin ha fusionado las fuerzas restantes de la secta. Esta vez, al cerrar la red, quiero atraparlos a todos de una vez, no como la última vez. ¿Qué hubo peces que se escaparon? Entonces, ¿qué hacemos ahora? El cielo enloquece antes de destruir. Seguro está muy alerta. Sigue infiltrado a su lado. Cuando baje la guardia y todos los remanentes salgan a la luz, los atrapamos de una sola vez. Entendido. Averigua cuántas personas tiene ahora la familia Wang. ¿Y cuántas fuerzas están vinculadas con la secta de la muerte silenciosa? Sí. Wang Xin. ¿Quieres arrebatarme todo lo que tengo? No tienes el derecho. Gran maestre, la familia Wang tiene en total 346 personas. De ellas, 137 pertenecen a la secta de la muerte silenciosa. Con razón no encontraba a nadie. Estaban justo delante de mis narices. Gran maestre, ¿qué planea hacer con ellos? Sin prisa. No hay que alertar a la serpiente. Mi querido primito. No es un tipo común. Está en pleno ascenso. ¿Cómo voy a aplastarlo de golpe? Por cierto, acompáñame luego a la casa del tesoro. Gran maestre, ¿por qué quiere ir a la casa del tesoro? No puedo permitir que mi querido primito me arrebate el compromiso con Nangon Sue. Ah, el gran maestre va a pedir su mano. Exacto. Los tesoros comunes no le impresionan a la familia Nangon. Pero ahora no me conviene robarle el título a mi primo. En la casa del tesoro hay muchas joyas. Algo adecuado ahora. Voy a prepararlo de inmediato. Nangon es fuerte, pero ya superamos a la secta. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Gran maestre, solo pensaba que... Tranquila, lo de Nangon Sue y yo es pura actuación. Ya te dije que solo me interesas tú. ¿De verdad, gran maestre? Claro que sí. Por cierto, llegaste hace poco a la capital y aún no la conoces bien. Seré mayor de esos con muchísimas cosas. ¿Qué tal si te llevo a elegir algo que te guste? Sabía que eres tan bueno conmigo. Wang Gao, Wang Gao. Si supieras que ella ahora se lanza a mis brazos. ¿Qué sentirías? Gran maestre, ¿por qué es así? Estaba pensando en tu ropa. Esos viejos entrometidos. ¿Qué quiere decir, gran maestre? Quizá deberías cambiarte. Pero no tengo ropa. No importa, yo tengo. ¿Me cambio aquí mismo? ¿Qué? ¿Temes que te mire? No, gran maestre, Cirbo no quiso decir eso. Cámbiate aquí. Faltan 10 minutos para llegar. Tiempo suficiente. Está bien. Hablando de eso, Cirbo ya no es tan joven. Ya es hora de buscarle un buen matrimonio. Hablando de eso, Cirbo ya no es joven. Es hora de buscarle un esposo. Gran maestre, ¿qué le ocurre? No es nada. Póntelo tú. Gran maestre, la familia Nangong es un clan de primera línea en Granxia. Un objeto común no impresionará al patriarca Nangong. Así que, ¿qué clase de tesoro piensa elegir? Un objeto común jamás llamará la atención del viejo Nangon. Pero, ¿y si fuera un jade con aura espiritual?
¿Un jade con esencia verdadera? ¿Puede ver el poder espiritual de los objetos? Gran maestre, ¿su fuerza acaso ya ha alcanzado? ¿El nivel de la trascendencia? Este anciano, Joven, te lo advierto de buena fe. Ese viejo es un estafador. Por esas baratijas pide cientos de miles. No te dejes engañar. No es que este viejo pida precios desorbitados. Mis objetos solo van a quienes el destino elige. Usted, anciano, ¿acaso? ¿Ya ha alcanzado el reino sagrado? Poder ver el nivel de este viejo. Solo es posible si su fuerza supera la mía. Pero en toda Grancia. Jamás he oído de alguien tan joven en el reino sagrado. Impresionante. Joven, ya te lo advertí. Si no quieres escuchar, es tu problema. Pero ¿por qué le sigues la corriente? ¿A este viejo? ¿Acaso eres su cómplice? Eres un necio. ¿Sabes quién está frente a ti? ¿dices que los objetos de este anciano son basura? Entonces, ¿tienes algo mejor? Pues claro. Yo, Luo Chen, llevo más de 8 años, moviéndome por esta casa de tesoros. Naturalmente, tengo algunas piezas raras. Entonces, ¿por qué no saca lo suyo? ¿Y lo compara con lo del anciano? ¿Cómo lo hacemos? Puede mostrar cualquier objeto cuyo valor se compare al de este jade. Entonces le pagaré el doble por su objeto. Ja, 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 muchacho, no estarás insinuando Que el jade de un viejo. Vale más que todos los objetos. ¿De mi tienda? ¿De dónde salió este mocoso? ¿Cómo se atreve a cuestionar el poder del jefe Luo? El jefe Luo tiene 3 tiendas en la casa de tesoros. Su poder es incuestionable. Viene con una piedra cualquiera y pretende compararse con el jefe Luo. ¿Cómo te atreves a soltar semejante disparate? ¿Escuchaste, muchacho? No te lo pondré difícil. Arrodíllate y haz 3 reverencias. Y te dejaré ir. Insolente. ¿Hacer arrodillarse a nuestro gran maestre? ¿Quién te crees? No importa. Si te atreves, entonces compitamos. El resultado decidirá al ganador. Ya que insistes en hacer el ridículo, no te lo impediré. Aunque en Grancia no soy una gran celebridad. Mi fortuna supera los 100 millones. Para apostar conmigo, Primero debes demostrar tu poder. esto es la tarjeta del guerrero negro. Eso se nos dio de ella. Se dice, Que esta tarjeta permite un crédito mínimo de 10.000 millones. Parece que esta mujer es la subordinada del joven. ¿Quiénes son realmente estas dos personas? La tarjeta del guerrero negro. ¿Quiénes son ustedes dos? Bien. Ya demostré mi poder. Esta tarjeta no puede falsificarse. Ahora, ¿te atreves a apostar o no? HMDH. Aunque sean guerreros divinos del templo del dios marcial. También pueden equivocarse. Yo, Luo Chen, no creo Que lo que traiga un viejo cualquiera. pueda ser mejor que lo mío. Bien, acepto la apuesta. Trato hecho. Pero, Eso. Debe ser elegido oficialmente por mi casa de tesoros. No hay problema. Anciano. ¿Podría prestarme su jade por un momento? No hay problema. Y no me aprovecharé de ti. No usaré todos los tesoros de la tienda. Solo sacaré 3 objetos. si tu jade vale más que mis 3 tesoros, admitiré la derrota. Y entonces me arrodillaré y me disculparé. Jefe Luo, ¿cuándo llegará la persona que mandó llamar? Ya viene. Bien. Es el viejo Luo. el viejo Luo es tasador nacional. Demuestra que no teme a los poderosos. Seguro usará al viejo Luo para controlar al templo del dios marcial. Y garantizar absoluta justicia e imparcialidad. Un honor, viejo Luo. El jefe Luo es muy amable. Usted ya me conoce. En cuanto oigo hablar de tesoros, no me puedo quedar quieto. Aunque no me invitaran, vendría por mi cuenta. Solo me pregunto, ¿Qué maravillas habrá preparado hoy el jefe? para deslumbrar a este viejo. Lo mío no tiene prisa. Que el viejo Luo examine eso primero. Aunque ustedes sean del templo del dios marcial, son demasiado jóvenes. ¿Cuántos tesoros han visto? Y presumen. Es un chiste. ¿Viejo Luo, por qué juzga con prejuicios? Mejor mire el tesoro primero. Quiero ver. ¿Qué tesoro pueden tener? Esta es una pieza de jade moderna con apariencia antigua. Aunque la calidad del jade no es mala. Su valor no supera los 100.000. Ja 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 ja.
Así que solo vale 100.000. Los sobreestimé. Si hubiera sabido esto, no habría sacado mis 3 tesoros insignia. Seremos la primera potencia. Pero cada quien tiene su oficio. Y en esta casa de tesoros, no pueden venir a hacer lo que se les antoje. Exacto. Un jade de apenas 100.000, ¿cómo podría compararse con los tesoros de este salón? Ahora me da curiosidad. ¡Qué maravillas tan terribles! ¿Se esconden bajo esas 3 telas rojas? Viejo Luo, ¿le pone precio a mi jade sin siquiera tocarlo? Jefe Luo, Dejemos de lado el tesoro de estos jóvenes del templo de Dios marcial. quiero ver qué 3 maravillas ha traído usted. Muéstrelas y deslumbre a este viejo. Ja 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 ja. En realidad, está puesta. Ya debería terminar aquí. Pero ya que el viejo Luo lo pidió y hay tantos amigos presentes, les mostraré mi tesoro. Porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. En toda la casa de tesoros no hay más de 5. Su valor supera por mucho los 10 millones. Ese plato vale una fortuna. Si Luo Chen se ha mantenido firme en la casa de tesoros, es porque guarda sus mejores cartas. A decir verdad, me interesa más ver cuáles son las otras 2 piezas. Va. Ya no hace falta verlas. Con este 1 a 1, ya está decidido el ganador. Me pregunto cómo piensan salir de esta los del templo del dios marcial. Señor Luo, permítame admirar también las otras 2 piezas. ¿Cómo no? Jajaja. ¡Qué transparencia! Y no hablemos del tallado, que es una obra maestra. Este jade supera al 99% de las mejores piezas. Y además, es jade imperial, la más alta calidad dentro del jadeíta. Una pieza de este tamaño vale por lo menos 100 millones. Por favor, admírenla todos. Una auténtica obra de Tang Yin. ¿Un Tang Yin auténtico? En subasta supera los 100 millones. Si esta pintura es auténtica, entonces, En efecto, es una auténtica de Tang Yin. salió una auténtica de Tang Yin. Muchacho, ¿con qué piensas competir contra mí ahora? Señor Luo, me atrevo A valorar esta auténtica de Tang Yin en 500 millones. ¿500 millones? Sumando las 2 piezas anteriores. Ya casi son 1.000 millones. No esperaba que el señor Luo tuviera semejante poderío. El viejo Luo sí que sabe reconocer una joya. Antes consulté a muchos tasadores. Y al final, el precio promedio fue exactamente 500 millones. Amigo del templo del dios marcial, usted dijo antes que si yo ganaba, me compraría todas mis piezas al doble. Tengo 3 tiendas. Sumando todas las piezas. Son 820 millones. Ja ja ja, le redondeo. Págueme 1.600 millones. 4 ja ja ja. Pasa la tarjeta. ¿Qué tarjeta? ¿Quién dice que perdí? Un bruto con músculos y sin cerebro. Si no tienes el diamante, no te metas con la porcelana. Señor Luo, usted es una eminencia en el mundo de las antigüedades. Pero me atrevo a preguntarle, ¿de verdad cree que mi colgante de jade solo vale 100.000? Tonterías, es solo un jade moderno. Ya he sido generoso. Por consideración al templo del dios marcial. ¿Dudas del señor Luo? Va, eres un ignorante. Se aprovecha de su edad. Hoy les voy a demostrar cuánto vale realmente este tesoro. Liberación de energía espiritual. ¿Qué liberación? Quiero ver. ¿Cómo piensas cambiar el destino de un jade de 100.000? Liberar energía espiritual, un guerrero común del reino sagrado. Jamás podría hacerlo. Pero aunque este muchacho sea poderoso, ¿cómo va a alterar la esencia del jade? Interesante. Deja de hacer el ridículo. Manifiesto del dragón celestial. ¿Un tesoro celestial? Suele sellar seres de poder inmenso. Si no me equivoco, dentro de este colgante está sellado un dragón verdadero, con espíritu de dragón.
Quien lo lleve gozará de la bendición del destino imperial. Sus descendientes prosperarán por 100.000 años. Señor Luo, ya que lo ha visto, dígame. ¿Cuánto vale mi tesoro? Un jade como este. Ya no puede medirse con dinero. Si tuviera que ponerle precio, ¿no serían 10.000 millones? ¿10.000 millones? A cambio de 100.000 años de prosperidad para sus descendientes. Si tuviera ese dinero, yo también lo haría. Ay, madre mía. Cuando le pregunté a aquel viejo, Solo me dijo que valía 880.000. Si lo hubiera comprado entonces. Señor Luo, el resultado ya está decidido. ¿No es hora de que cumpla su apuesta? He sido un ciego. He sido un ciego. saludamos al venerable maestro. ¿Qué asunto te trae, gran maestre del templo del dios marcial, Wang Xin? Sabía que estaba aquí y vine a invitarlo. Wang Xin, gran maestre del templo del dios marcial. Así es. Antes del banquete de despedida, Wang Xin ya confirmó su identidad. A través del general dragón celeste. Dentro del templo del dios marcial está ese tipo. Así que todavía no le toca a Wang Xin ser el gran maestre. Ja ja ja. El templo del dios marcial es un nido de intrigas. Parece que se viene un buen espectáculo. Gran maestre, ese viejo ya se fue y ni siquiera le pagamos. Ese viejo no era una persona común. Es un dios de la guerra. Señor Luo, ¿qué significa esto? Gracias por su clemencia, dioses de la guerra. Es una pequeña muestra de mi gratitud. Acéptenla, por favor. No es necesario. Hoy ya ganamos bastante. Solo espero que de ahora en adelante actúe con más discreción. Sí, sí, así será. El gran maestre del templo del dios marcial debe estar ahora en la subasta. ¿No van a seguirlo? El gran maestre del templo del dios marcial. El heredero de la familia Wang. Hace un momento me compró varias cosas. Para regalárselas a la gran estrella, la señorita Ye, que lo acompañaba. Qué interesante. Cirro. A sus órdenes. Vamos a ver qué travesura está tramando mi querido hermanito. Hermano. Gran maestre, ¿le parece bonita esta pulsera? Bonita. ¿Y ese guandao qué hace aquí? Gran maestre, no se ve a Wang Xin por ninguna parte. Él ahora es el gran maestre. ¿Cómo va a estar en el salón principal? Seguro está en un reservado. Entonces, no importa. En cuanto me vea, vendrá por su cuenta. ¿Y ese inútil de Wan Ao que vino a hacer? Gran maestre, ¿no le había ordenado a Nangon Sue que sacara a Wan Ao de la capital? ¿Cómo se atreve a seguir apareciendo frente a usted? ¿Cómo voy a saber lo que piensa un muerto en vida? Tiene razón, gran maestre. Vayamos al salón principal. Mira, baja tú primero. Yo te alcanzo en un momento. Está bien. Joven amo, no encontramos al líder de la secta del vacío. Pero según los discípulos de la secta del vacío, el líder no quiere vernos. Traer a Jin de eso fue solo un pretexto. Lo más importante es que ya confirmamos que el líder de la secta del vacío está aquí dentro. Para eliminar a Wang Dao de una vez por todas. Ganarse a este líder es la prioridad absoluta. ¿No habrán dicho ustedes algo que no debían? Hicimos exactamente lo que usted nos ordenó. Fuimos muy respetuosos con la secta del vacío. Ni la más mínima ofensa. ¡Qué extraño! El líder de la secta del vacío nunca se mete en asuntos ajenos. No debería saber que soy un gran maestre falso. ¿Será que él está detrás de esto? Wan Ao, ¿qué haces aquí? ¿Acaso sabías que el gran maestre y yo estábamos aquí? ¿Y viniste a propósito a molestarnos? Ye Kim Chen. Te tienes en demasiado alta estima. El gran maestre ya mandó a Nangon Sue a avisarte. Que dejaras la capital, pero no obedeciste. Me temo que ni la familia Nangon podrá protegerte ya. Ya lo dije cuando estaba en Mar Celestial, no necesito que nadie me proteja. Eso es porque el gran maestre es bondadoso. Si no, todo tu cuerpo ya estaría tan duro como tu boca. ¡Qué insolencia! Oye, primo. Después de todo, Kim Chen, alguna vez fue tu mujer. Si ya no la puedes tener. Tampoco hace falta destruirla. Gran maestre, tiene que hacerme justicia. Acabo de conseguir contratos con varias marcas internacionales importantes.
Con esta bofetada, ¿cómo voy a salir a la calle a dar la cara? Tranquila, mi amor. Hoy te haré justicia. Primo, se supone que ya te habías ido de la capital. ¿La capital? Ni en los confines del mundo. Yo, Guan Gao, voy y vengo cuando me da la gana. Gran maestre, mírelo, que insolente es incluso delante de usted. No importa. Guan Gao. Tu más poderoso guerrero dragón azul ya te ha traicionado. Y todos los guerreros del templo del dios marcial están bajo mi mando. Además, estoy por sellar una alianza matrimonial con la familia Nangon. cuando tenga el respaldo de todas las facciones. ¿De verdad crees que aún te queda poder? ¿Entonces a qué viniste? Así que el maestro de la secta vacía se negó a verme, fue obra tuya. ¿Con qué era eso? Así que ese viejo era el líder de la secta vacía, la número 1 del mundo. Adivine. ¿Tú? Ese viejo de la secta vacía no quiso someterse a mí, pero jamás se someterá a ti tampoco. Estoy a punto de casarme con Nangon Sue. Con el apoyo de todas las facciones. ¿Con qué piensas enfrentarme? Eres muy listo, la verdad. Lástima que uses tu inteligencia para lo que no debes. Ah, por cierto. ¿Y esa Ye Qin Chen? Jamás pensaste que la mujer a la que serviste terminó retorciéndose debajo de mí, ¿verdad? Primo, de verdad te admiro. Con semejante mujercita tan dulce, ¿cómo lograste contenerte? Dilo otra vez. ¿Acaso no es verdad lo que digo? Guan Gao, ¿qué pretendes? Alterarte por una mujer así no vale la pena. No vale la pena. El dios marcial no está. No tienes poder aquí para elegir algunas piezas adecuadas. Luego gracias a Nangon para proponerle matrimonio, ¿verdad? Pero tranquilo, mientras yo esté aquí, hoy no vas a ganar ni una sola pieza. Oh, entonces esperemos a ver. Señores, este anillo tiene un origen impresionante. Es del emperador Li. ¿Un origen tan tremendo? ¿Es verdad? Nuestra casa del tesoro lleva más de 100 años de historia. Y jamás ha tenido un solo producto falso o defectuoso. Esta pieza fue autenticada personalmente por el viejo Luo. Ay, si el viejo Luo dice que es auténtico, entonces seguro que lo es. Deja de dar tantas vueltas y di el precio de una vez. Bien, no voy a andar con rodeos. Precio inicial, 5 millones. 5.200.000. 5.300.000. 6 millones. ¿Quién es este que me subió la oferta en 1 millón de golpe? ¿Qué otro niño rico y mimado de alguna familia? 10 millones. Gran maestre, hasta tu forma de ofertar es tan atractiva. ¿No es ese el joven de la familia Wan? Él no es simplemente el joven de la familia Wan. ¿Te enteraste del banquete que va a conmocionar a la capital? Ese Wan Xin. Ahora es el gran maestre del templo del dios marcial. 15 millones. 30 millones. 30 millones por uno. 50 millones. Ya te lo dije. Hoy no vas a ganar ni una sola pieza. Gran maestre, este Wang Xin se está pasando de insolente. No importa. Ya que a mi primo le gusta, que se lo quede. Gran maestre, eres increíble. Parece que el gran maestre también está muy interesado en esta pieza. Siendo así, declaro que esta pieza pertenece al gran maestre. Este anillo de la dinastía Tang es valioso. Pero al final, no deja de ser un simple anillo. Pagar 50 millones por él es de tontos, ¿no? Cállate un poco. ¿No valoras tu vida? La siguiente pieza seguro que les interesará mucho. Se dice que es la corona de Fénix. Que usó la única emperatriz de nuestra gran dinastía Tang, Wu Zetian. Gran maestre, yo quiero esa corona de Fénix. Está bien. Seguro que a Nangon Sue le encantará esta corona. Precio inicial, 30 millones. 50 millones. 80 millones. ¿Quién puja contra el gran maestre? Eso no lo sabes. Es el joven de la familia Wang, el joven maestro Wang Gao. Hace 3 años lo expulsaron por ofender a la familia Wang. ¿No es más que un heredero desechado? ¿Cómo se atreve? Son asuntos de su familia. 300 millones. 1000 millones. ¿Qué joven maestro? Esa corona en el mercado.
Apenas vale unos 100 millones. Estás pagando 10 veces más. ¿Qué dices? Además, ya no tenemos dinero. ¿Tu dinero? ¿No lo usaste para sobornar a las demás familias? Olvidé decirte algo. El regalo para Nangon Sue. Ya lo tenía preparado desde hace tiempo. Wang Gao. ¿Te atreviste a engañarme? No. ¿Acaso no fijaste tú mismo el precio? Démosle al gran maestre un fuerte aplauso. Deja de grabar. Gran maestre, eres tan generoso. Derrochó una fortuna por Inchen. Lárgate. Vámonos. ¿Qué? ¿Dices que Wang Gao no se fue de la capital? Todavía está en la casa del tesoro burlándose de Wang Xin. Sí, señorita. Ese Wang Gao simplemente no escuchó ni una palabra de lo que usted dijo. Y ahora, ya se ganó por completo el odio del gran maestre del templo del dios marcial. Calculo que, después de su boda con el gran maestre, él vendrá contra Wang Gao. ¿En qué diablos está pensando? Burlarse del gran maestre. ¿Cree que haciendo eso va a ganar algo? Solo se está hundiendo más en el abismo. Señorita, ¿qué va a hacer? Pues claro que voy a buscar a Wang Gao. Voy a sacarlo personalmente de la capital. Señorita, el patriarca dio la orden. Hasta la boda, usted no puede salir. Tú. Señorita. ¿Y ahora qué? El Wang Gao de la familia Wang vino a la puerta. ¿Y qué viene a hacer? A pedir su mano. ¿Pedir mi mano? Esto es una locura total. Suéltenme. Voy a ver al abuelo ahora mismo. Si me siguen deteniendo, me mato aquí mismo. Joven Wang Gao, ¿qué dijiste que venías a hacer hoy? A pedir la mano de su hija. ¿Estoy oyendo bien? Tú, el hijo desechado por la familia Wang. ¿Vienes a pedir matrimonio con la familia Nangon? Wang Gao, inútil de porquería. ¿No te basta con todo el daño que ya le hiciste a nuestra Sue? Y todavía te atreves a presentarte aquí. Escuchen todos, yo. Wang Gao, lo del banquete de despedida. Ya lo sabemos. Puede que Wang Xin no sea el hombre ideal para Sue, pero comparado contigo, es el único en toda Grancia digno de estar a su altura. Además, el contrato matrimonial de Wang Xin ya ha sido recibido por la familia Nangon. Pues ahora ya no existe. Insolente, maldito inútil, ¿te atreves a romper el contrato en nuestras propias narices? ¿Crees que la familia Nangon no tiene poder? Un simple reino de dios de la guerra. El gran maestre Wang Xin te ha perdonado la vida por consideración a tu hermandad. Y aún así te has vuelto más arrogante. Los Nangon somos una gran familia. No tenemos ninguna razón para tolerar tus estúpidas pataletas. Tío, sé que le va a costar creerme. Pero Sue solo será feliz si se casa conmigo. Y la familia Nangon Prosperará hasta convertirse en la familia más poderosa de Grancia. Maldito inútil, no dices más que puras tonterías. Atrápenlo. Los Nangon, gran familia. Qué falta de visión. ¿Mi familia? Ya ha aceptado el contrato matrimonial de Wang Xin. Así que esta unión no tiene vuelta atrás. Mejor lárgate por donde viniste. Tío, Alto. Reconozco que me has impresionado. Pero Wang Xin es el gran maestre del templo del dios marcial. Aunque mi familia tiene cierto poder, pretender enfrentar al templo del dios marcial sería un sueño ridículo. ¡Qué estupidez! Papá, ¿qué hace usted aquí? Escuchen bien. El matrimonio de Sue lo decidí yo. Lo que dije fue, el hijo mayor de la familia Wang. Me refería a Wang Gao. ¿Y ustedes? ¿De verdad creyeron que cualquier hijo legítimo de los Wang servía? Pero, papá, ya no estamos en posición de elegir. Wang Xin no solo es hijo de los Wang. También es el gran maestre del templo del dios marcial. Comparado con ese inútil de Wang Gao, es infinitamente superior. ¿Qué saben ustedes? ¿Testarudos? ¿Acaso creen que Wang Xin es de verdad el gran maestre del templo? Papá, no me digas que vas a decir que es el gran maestre. Exacto. No puede ser.
Si no es más que un heredero abandonado. Muchacho Wang Ao. Este viejo no se equivocó, ¿verdad? Usted sí que lo ve claro, abuelo. En el banquete de despedida. El emisario del dragón celeste lo dijo, el gran maestre. Es Wang Xin, no Wang Ao. Aunque consiguió el anillo del dios marcial, al final Wang Xin se lo arrebató. Ahora no es más que una cáscara vacía. Si dicen que ahora es el gran maestre, ¿dónde está la prueba? Por eso son unos ignorantes. ¿Quién dijo que el gran maestre necesita el anillo del dios marcial para probarlo? Pues, Muchacho Wang Ao. demuestra tu identidad. De acuerdo. Espada, ven a mí. Esta es la espada Xuan Yuan. La espada personal del gran maestre del templo del dios marcial. Se dice que esta espada ha aniquilado a miles y miles de extranjeros. Basta con mirarla de lejos para sentir su sed de sangre. ¿De verdad eres el gran maestre del templo del dios marcial, Wang Ao? ¿De verdad eres el gran maestre? Mi vida fue salvada por el antiguo gran maestre. Como agradecimiento, le prometí a mi hija Suer en matrimonio a Wang Ao. Y ustedes, bola de idiotas, creían que era Wang Xin. Si Suer no me hubiera encontrado, esta familia Nangong se habría ido a la ruina por culpa de ustedes. Papá, aunque acepto que no lo pensamos bien, pero decir que la familia Nangong se arruinaría por nuestra culpa. Aún te atreves a responder. Los detalles. Dejaré que el joven Wang Ao se los explique. Mi primo es un tipo retorcido y calculador. Hace 3 años, cuando la familia Wang me echó, fue el quien movió los hilos por detrás. Y ahora me ha arrebatado el puesto de gran maestre del templo del dios marcial. Si se llega a casar con Suer, Después de devorar por completo los bienes de la familia Nangong. ¿Piensa bien en qué acabarían ustedes? Siendo así, ¿por qué no acabas de una vez con Wang Xin? Basta, el joven Wang Ao tiene sus propios planes. Apresúrate a devolver la propuesta matrimonial de la familia Wang. Papá, esa propuesta ya no se puede devolver. ¿Me estás obligando a darte una paliza? Papá, me malinterpretas. No interpretación ni nada. El joven Wang Ao tiene sus propios planes. No es que yo no quiera devolverla, sino que esa propuesta ya fue hecha a pedazos por Wang Ao. no se preocupe, señor. Si la propuesta está rota, que así quede. Y ya que Wang Xin ya repartió todas las invitaciones, dejemos que vaya él solito a esa boda. La cara que pondrá ese día va a ser todo un espectáculo. Bien, bien, bien. Hago lo que pides, Wang Ao. Aunque seas el gran maestre del templo del dios marcial, si quieres casarte con mi Suer, También tienes que demostrar algo de sinceridad. Tranquilo, tío. La dote ya la tengo preparada desde hace tiempo. ¿Qué tacaño eres? Una simple pieza de jade. A lo mucho vale 6 cifras. Mi familia Nangong es una de las 3 grandes familias de la capital. eres un tipo de miras muy cortas. Lo que el joven Wang Ao ha sacado. ¿De verdad crees que es algo común y corriente? Este jade contiene el espíritu de un dragón verdadero. La familia Nangong puede garantizarlo. Prospere y florezca por generaciones. Joder, es el gran maestre del templo del dios marcial. Su generosidad es realmente impresionante. En comparación, Pequeño Wang Ao, te esforzaste. Aunque hoy no hubieras traído regalos de compromiso, ellos no se atreverían a hacerte nada. Después de todo, este viejo aún no ha muerto. Anciano, ¿qué está diciendo? Estos regalos de compromiso los debía preparar yo. ¿Cómo me llamaste? Abuelo. Todavía no he aceptado casarme con él. joven amo, me buscaba. ¿Cómo van los preparativos para la boda de mañana? ¿Ya se notificó a todas las fuerzas de Gran Xia? Descuide, joven amo. Solo que esa familia Nangong, Hasta ahora no ha dado señales. que la familia Nangong no dé señales es normal. Después de todo, esa Nangong Sue no quiere casarse conmigo. Pero ahora no soy solo el heredero de la familia Wang. Soy el gran maestre del templo del dios marcial. Aunque se resistan, no osarán desafiarme. Así que mañana vendrán sin falta. Ya salió la gente de la familia Nangong. Aún no. ¿Acaso la familia Nangong se atrevería a romper el compromiso? La familia Nangong envió un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? 8 columnas. Al atardecer, nos vemos, el agua fluye sin volver. ¿Qué pretende la familia Nangong? ¡Qué descaro! Rompió el compromiso y le envió figuras de papel.
Mira la cara de Wang Xin. Quiere devorar a alguien. Wang Xin reunió a sus élites. Terminar de una manera tan humillante, si esto se llega a saber. La familia Wang y el templo marcial caerán en ridículo. Esto se va a poner bueno. Cuando fuiste a la familia Nangong. No hace gusta, ¿no? Esto. Habla. Cuando fui, ese hijo abandonado. Guan Dao también estaba en la familia Nangong. Él y esa Nangong Sue estaban riendo y conversando. Familia Nangong, Guan Dao, buscan su muerte. Dragón azul, ve ahora a la familia Nangong. Tráeme a Guan Dao y lo pondré a mi disposición. Entendido. Quiero ver si tú, Dragón Azul, de verdad te has sometido a mí. O si eres un clavo plantado a mi lado. Gran Maestre, señora del Gran Maestre, así fue lo que ocurrió en la boda. Señor y señora del palacio, así sucedió la boda. ¿Y aún te ríes? ¡Qué retorcida! Si yo fuera ese Wang Xin, estaría mucho más furioso que él. Con arruinarle la boda ya era suficiente. Y encima le mandas figuras de papel para muertos. Pues yo lo llamo darle una vacuna. Si se atreve, que asuma. Aunque le cueste la vida. Por cierto, te pedí que estuvieras a su lado. ¿Qué has averiguado? Ese Wang Xin es astuto, la verdad. Aunque he estado todo el tiempo con él. No he podido enterarme de lo esencial. Solo sé que lidera la secta. O sea que todavía no podemos actuar. ¿Le preocupa esa secta? King Lon, vuelve. Esta persona es la líder de la secta del vacío. No eres rival para ella. ¿La secta del vacío? Trae noticias importantes. Fuera tan joven. Recopilamos todo sobre ellos. En esta carta. Muchas gracias, señora. No es nada. Aunque mi secta del vacío es considerada la número 1 del mundo. Nunca hemos ambicionado ese título. Solo deseamos proteger a toda la humanidad de la desgracia. El templo del dios marcial comparte la misma visión que la secta del vacío. Lo juro aquí mismo. No permitiré que dañen. Pero debo advertirle algo, Gran Maestre. Ese Wang Xin es muy meticuloso. Ya vigilan a los Nangong. Si no quiere esforzarse en vano, más le vale prepararse con anticipación. El joven lo ha confirmado. El dios de la guerra del dragón azul peleó contra Guan Dao. Guan Dao no pudo resistir más. Fue sometido por el dios de la guerra del dragón azul. Bien. Parece que este dragón azul sí sabe lo que le conviene. Dragón azul, buen trabajo. Cuando unifique todo bajo mi poder, tú serás de verdad. El segundo tras de mí. Gracias, Gran Maestre. Mi querido primo. ¿Cómo terminaste en semejante estado? Wang Xin. Traicionaste a los Wan por la secta silenciosa. Guan Dao, ¿acaso todavía no lo sabes? ¿Por qué hace 3 años fuiste expulsado de la familia Wan? ¿Qué quieres decir? ¿Crees que la secta silenciosa dominó sola el mundo? Todo fue gracias al respaldo absoluto de la familia Wan. Hace 3 años, les causaste enormes pérdidas. Debiste morir hace 3 años, pero tu padre intercedió por ti y cargó con toda tu culpa. Fue ejecutado por la familia Wan. ¿Me estás diciendo que la muerte de mi padre no fue natural? Claro que no. Pero ya no tiene sentido hablar de esto ahora, ¿verdad? Primo. Gracias por matar al Gran Maestre entonces. Así me volví Gran Maestre interino. Ahora tengo más chances de ser el Gran Maestre. De verdad te lo agradezco, mi querido primo. Y además, esas 2 mujeres, Ye Qingchen y Nangong Sue. Desde hoy, tus mujeres serán mis mujeres. Y tu templo del dios marcial, yo lo cuidaré muy bien por ti. También cuidaré bien de tu templo del dios marcial.
King Blon. Tú, Ustedes. creían que mi gente me traicionaría. Así que tú y King Blon estaban actuando en la familia Nangon. Todo para tenderme una trampa. No pensarás de verdad que con mi poder bastaba para derrotar al Gran Maestre. Esto se acabó. Wang Dao, no puedes matarme. Si me matas, Jamás hallarás a los demás remanentes. ¿De dónde sacaste esta lista de la secta de la muerte silenciosa? mi primer objetivo al venir aquí era acabar contigo de una vez. El segundo, aprovechar este tiempo para aniquilar a tus remanentes. Es verdad que este lugar está hecho un desastre, pero tú lo elegiste. ¿De dónde diablos sacaste esa lista? Debí imaginarlo desde el principio. Ese monje de la puerta vacía se negó a jurarme lealtad. Seguro que se unió a tus filas. Eres astuto, lo reconozco. Pero usas tu inteligencia para el bando equivocado. Ahora te mandaré al otro mundo. Mi querido primo. No pensarás de verdad que así podrás matarme. ¿Qué quieres decir? Nadie se mueva, o hago estallar la bomba. Wang Dao. Si no te mato, Juro que no merezco seguir con vida. Maldito bastardo. los remanentes de la secta de la muerte silenciosa ya fueron eliminados. El templo ya ordenó ejecutarlo. En toda Gran Xia ya no tiene dónde esconderse. Déjenlo que agonice unos días más. Los remanentes han sido aniquilados. Nadie podrá rivalizar con el templo. El templo del dios marcial jamás ha buscado dominar ni reinar. Solo deseo que la gente de este mundo pueda vivir bajo la luz del sol. Bien dicho. Pero, Wang Dao, Tu boda con Suer. Suer y yo ya lo hemos acordado. Nuestra boda se celebrará mañana. De acuerdo. Suer, Te daré la boda más grandiosa de todas. Wang Dao ya emitió una orden de ejecución del templo del dios marcial. Ahora todas las fuerzas de Gran Xia nos están buscando. Ya no tenemos dónde escondernos. No importa. Mi caída es solo temporal. Cuando me recupere, ese Wang Dao me las pagará. Y además tengo una deuda de sangre con el templo del dios marcial. Por supuesto que confío en usted, joven amo. Wang Xin ya no tiene escapatoria. Si lo elimino y lo llevo al templo del dios marcial. Quizás pueda negociar mi supervivencia. Espera. Aún tengo algo de dinero en mi mochila. Tráemela y lo repartimos. Bien. Amo, la recompensa del templo del dios marcial por usted es muy alta, ¿verdad? Wang Dao. Si no me dejas salida. No me culpes. Felicidades, felicidades. Gracias. Gracias. Adelante, siga con lo suyo. Está bien. Ah, yo también iré a cambiarme. Bien. Hasta luego. ¿No dijiste que nos veríamos luego? ¡Qué ansioso! Gran maestre, ¿está listo? Que pase la novia. Qué raro, ¿por qué la señorita Nangon no ha atacado? ¿Será que ya no quiere casarse con el gran maestre? No digas tonterías. La señorita Nangon y el gran maestre están profundamente enamorados. ¿Cómo no iba a querer casarse? Entonces, ¿qué está pasando? Que pase la novia. Voy a ver. Mi querido gran maestre, nos volvemos a encontrar. Wang Xin. Gran maestre, no me mire con esa cara. ¿De verdad que buscas la muerte? Ya eliminaste por completo a mi secta de la muerte silenciosa. Llevo 2 días huyendo de quién sabe cuántos asesinos. ¿Por qué no buscar a alguien que le importe al gran maestre para que me acompañe a la tumba? Si te atreves a tocar un solo cabello de Suer,
¿Te arrancaré la piel y te descoyuntaré los huesos? Wang Gao, ¿no te das cuenta de la hora? ¿Y todavía te atreves a amenazarme? ¿De verdad crees? Que no me atrevería a tocar a Nangon Sue. ¿Verdad que no? Esta Nangon Sue, con razón es la mujer más bella de Gran Xia. Ya casi no puedo contenerme. Atrévete. Si quieres salvar a Nangon Sue, Ven solo al almacén de la última vez. si no llegas antes del anochecer. Prepárate para recoger su cadáver. Es increíble. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Wang Xin fue capaz de hacer algo así. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No era el único que quedaba de la secta de la muerte silenciosa. Así es. Gran maestre, fue negligencia mía. Dejé que Wang Xin aprovechara un descuido y se llevara a la señora. Le ruego que me castigue. Wang Gao. Wang Gao, tienes que salvar a Sue. Todo depende de ti. Ve ya. Quédense tranquilos. Traeré a Sue de vuelta sana y salva. Escuchen todos. Esperen aquí un momento. Voy a traer de vuelta a la novia. Gran maestre, esto sin duda es una trampa de Wang Xin. Seguro ya lo tiene todo planeado. Si vas ahora, me temo que... Ella es mi esposa, y también la señora del gran maestre del templo del dios marcial. ¿Quién se atreve a detenerme? Mataré a quien se interponga. No me sigan. Señorita Nangon, ya despertaste. Wang Xin, suéltame de inmediato. Si Wang Gao se entera, no te lo perdonará. Señorita Nangon, ya somos adultos. No diga tonterías. Con usted en mis manos, aún tengo una oportunidad de sobrevivir. Si la dejo ir, ¿cree que Wang Gao me dejará con vida? Si de verdad le importara, ya estaría aquí. Una belleza como usted, veamos qué es capaz de hacer. Nuestro gran maestre por usted. Wang Xin, Wang Gao es el gran maestre del templo del dios marcial. ¿De verdad crees que se dejará manipular por ti? Eso no es tan seguro. Wang Xin, no sigas por este camino. Aún estás a tiempo de detenerte. Que me detenga. Eso sí que es un chiste. Te lo digo claro. Todo esto es por tu culpa. Si en Ciudad del Mar te hubieras casado conmigo como debías. Ahora no estarías en esta situación. Cuando Wang Gao llegue. Lo voy a despedazar frente a tus ojos. ¿A quién vas a despedazar? No te muevas. Mi querido primo, por fin llegaste. Tranquilo. Suéltalos a los dos y te dejaré un cadáver entero. Primo, no digas tonterías. Tu orden de captura ya está por todos lados. Si los dejo ir, Quedaría a tu merced. Ni lo sueñes. ¿Qué es lo que quieres? dicen que ya alcanzaste la trascendencia divina. Contra mí. Sería tan fácil como matar un pollo. Pero, si te cortas un brazo, Tu poder de combate ya no sería superior al mío, ¿no? Wang Gao, hoy exijo que te cortes un brazo. No, Wang Gao. Cállate. Si dices una palabra más, Te retuerzo el cuello. Acepto. Wang Gao, no. Wang Gao. primo, ay, primo. ¿Qué se supone que debo decirte? Por dos mujeres. ¿Te arrancaste un brazo? Déjate de tonterías. Cumplí mi palabra. Suéltalas a las dos. Con tu nivel actual, en el reino sagrado. No tengo ninguna seguridad de salir ileso de tu lado. Así que todavía no puedo soltarlas. Faltaste a tu palabra. ¿No temes que la gente del templo del dios marcial venga por ti? ¿Miedo? ¿De qué voy a tener miedo ahora? Te lo digo claro, todo lo que soy hoy es por tu culpa. Si te hubieras dejado matar tranquilamente en Mar Celestial, jamás habría imaginado este final. La familia Wang solo tiene un heredero. Soy yo, Wang Xin. No tú. ¿De verdad te importan tanto esos títulos vacíos? ¿Títulos vacíos? ¡Qué broma! Son el honor supremo de este mundo. ¿Y los llamas títulos vacíos? ¿Te atreves a jurar por tu conciencia? Que tú jamás los deseaste. Si yo hubiera querido todo eso, hace 3 años no habría aceptado ir a Mar Celestial. Eso es porque tú ya los tuviste. Yo no. Todo esto debió ser mío desde el principio.
Tú me lo arrebataste. Por eso hoy tienes que morir. Ya entiendo. Cortarte el brazo fue solo una salida temporal. Lo que quieres es que me degüelle aquí mismo, ¿verdad? Exacto. Solo si te degüellas ahora mismo, los dejaré ir a los dos. ¿Y por qué debería creerte? Guangao, mi paciencia tiene un límite. No estoy negociando contigo. Si no te degüellas ya mismo, no me culpes por ser cruel con ellas. Está bien. Guangao, no. No lo hagas. Acepto. Guangao. Guangao. ¿Qué esperas? Hazlo. ¿El gran maestre se acobarda? Guangao. Suer. Nos veremos en la próxima vida. Guangao. No. Guangao, ay, Guangao. Sigues siendo un romántico empedernido, pero ¿de qué te sirve ahora? Cuando mueras, esos inútiles del templo del dios marcial no serán rival para mí. Y los que se pasaron a tu bando solo son un montón de veletas que se arriman al sol que más calienta. Guangao, ya te lo dije una vez. Te arrebataré todo lo que tienes. Lástima que después de muerto ya no podrás ver cómo hago mía a tu mujer. ¿Tan seguro estás? ¿Qué? Acabo de verte con el corazón atravesado. ¿Cómo sigues con vida? ¿Eres hombre o fantasma? Trascendencia divina. No lo acepto. Si hay otra vida, espero que seas buena persona. Guangao. No es nada. ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? El poder curativo de la trascendencia divina no se compara con el de la gente común. ¡Qué alivio! Guangao. Perdóname. No pasa nada. Nunca me lo tomé a pecho. Ya quedó en el pasado. Guangao. ¿Podemos volver a empezar? Nuestra boda todavía sigue en pie. ¿Por qué no te quedas a una copa? Vamos. Perdóname. Guangao. Fui yo quien te dejó ir. El gran maestre sigue sin regresar. ¿No le habrá pasado algo? Difícil saberlo. Aunque el gran maestre posee un poder incomparable, Guan Xin tampoco es un rival fácil. Y encima ellos ya estaban preparados. Al fin y al cabo, es difícil protegerse de una flecha escondida. Papá, ¿crees que Guangao podrá traer a Suer de vuelta? No te lo puedo asegurar. Ese Guangao es leal y sentimental. Pero a veces, ser demasiado sentimental también es una debilidad. ¿Ya hay noticias del gran maestre? Sigue incomunicado por ahora. ¿No le habrá pasado algo al gran maestre? Cierra esa boca de mal agüero. Señores, el gran maestre lleva demasiado tiempo sin aparecer. Me temo que no podemos seguir esperando. Nos adelantaremos. Sí, tampoco podemos quedarnos esperando para siempre. Disculpen por hacerlos esperar tanto. Recibamos al gran maestre y a la señora del gran maestre.